El arte y la cinematografía. El propósito de este video es dejar en claro algunos conceptos básicos del arte, ya sea bellas artes, artes útiles, y no solo eso, sino también explicar un poco sobre el arte del cine. El arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos, ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. El arte ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la propia cultura. Las bellas artes, ya sean pintura, escultura, música, poesía, entre otras, son creaciones únicas y estéticamente hermosas que nos atraen o nos repelen, de acuerdo a nuestro gusto muy particular. De acuerdo a la época y de acuerdo a lo que representan. Por otro lado, tenemos las artes útiles, que algunas insisten en llamar artesanías, pero creo que se debe aclarar que estos enunciados, ya que existen un abismo entre ellos. Las artesanías son objetos elaborados manualmente por artesanos, casi siempre en serie y especialmente para venderlos a los turistas. Algunas veces tienen un trasfondo ancestral, pero generalmente no transmiten ninguna historia ni tienen ninguna tradición cultural. Simplemente son hechos a mano y con materiales de la zona geográfica, muchas veces clonados y copiados de país en país hasta perder su sitio de origen. Las artes útiles, llamadas también arte popular, son objetos elaborados a mano por hábiles artesanos para ser utilizados en la vida cotidiana. Por ejemplo, los sombreros, hamacas, monturas, objetos para el uso de cocina, para el uso de vaqueros y muchos más. Grados de la belleza. En términos de Montes de Oca, estos matices son conocidos como grados de la belleza. Lo gracioso, lo bonito o lindo, lo elegante, lo solemne, lo sublime, lo cómico, lo ridículo, lo grotesco y lo feo. Elementos del fenómeno artístico. Artista. El artista es el sujeto humano que realiza y crea la obra de arte. Dentro del plano sociocultural, un artista es un individuo social que desempeña las labores artísticas que dependen de las ideas estéticas de cada época. Obra de arte. Entendemos como obra de arte a toda expresión o producto de la creación artística, tal como una composición musical, un relato, una película, un grabado, una escultura o una pintura cuya finalidad es la expresión misma de la artística. Belleza artística. De acuerdo con la definición anterior de la obra de arte, encontramos que uno de los valores fundamentales del arte es la belleza, y la ciencia que estudia la belleza se llama estética. Por tanto, a todo cuanto posee belleza se le da el calificativo de estético. Grados de la belleza. En términos de Montes de Oca, estos matices son conocidos como grados de la belleza. Lo gracioso se refiere a la belleza en movimiento. Lo bonito o lindo se refiere a la idea de cantidad en cuanto a la delicadeza y a pequeñas proporciones. Lo elegante se refiere a la belleza selecta y personal. Lo solemne se refiere a la belleza majestuosa en expresión. Lo sublime se refiere a la belleza inmensa. Lo cómico es el placer estético ante lo que es y lo que se cree que es. Lo ridículo es el regocijo ante lo que son las cosas y lo que aparentan. Lo grotesco es la exageración de lo cómico. Lo feo es lo que dentro de la naturaleza produce emociones bellas. Falacias del arte. De igual manera tenemos ciertas ideas falsas y erradas respecto al arte como el arte es belleza, el arte es sentimiento, el arte es realismo fotográfico, el arte es entretenimiento y el arte es magia. Naturaleza de la obra de arte. Toda obra de arte es el reflejo de la realidad que vive el artista, como una manera de recrear su contexto social a través de las distintas manifestaciones artísticas. Sin duda, en la obra de arte se expresa la personalidad del artista, las ideas de la época, los aspectos sociales y los recursos técnicos predominantes.
El cine a través de los tiempos. La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos y cinematografías nacionales. Técnicas sociales que dieron lugar al nacimiento del cine, la aparición de nuevas fuentes de energía mineral y la aplicación de electricidad a usos industriales, la erradicación de las epidemias y el desarrollo de la medicina. Los nuevos medios de transporte, así como la innovación orientada a la comunicación, trajeron consigo una amplia y rápida difusión de la información, lo que condujo a una globalización efectiva. La consolidación de las ciudades aparecieron en un público de masas. Primeros pasos del cine. Creación del cinematógrafo. De capturar el movimiento por medios mecánicos es muy antigua. Existieron antecedentes en la cámara oscura. La técnica para captar la realidad por medios luminosos había sido ya desarrollada por los inventores del daguerrotipo y la fotografía a mediados del siglo XIX. Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente y el fonógrafo, estuvo muy cerca también de inventar el cine, al patentar el kinetoscopio creado en su laboratorio por William Dixon, el cual, sin embargo, solo permitía funciones muy limitadas. Inspirándose en este e integrándolo a diversos intentos y descubrimientos de la época, como el rollo de fotos de Eastman, con antiguos conocimientos como la persistencia retiniana, consiste en que una imagen cuando es capturada por la retina queda fija unos breves instantes. Al ocurrir esto, el cerebro se encarga de unir una imagen con la siguiente, hasta que se logra la sensación del movimiento. Los hermanos Lumière, hijos del fotógrafo Antonio Lumière, crearon el cinematógrafo. Este dispositivo que desarrollaron permitía la toma, proyección y hasta el copiado de imágenes en movimiento. El espectáculo público derivado de la exhibición del funcionamiento del aparato La función de las primeras películas era mayormente documental, con el agregado del movimiento. Tiempo después lograron el primer film argumental de la historia, El regador regado. Suele hablarse del cine mudo, de la época silente o muda, y esto no es del todo exacto, aunque es cierto que las proyecciones no podían por sí mismas sino mostrar imágenes en movimiento sin sonido alguno. Pero las proyecciones en las salas iban acompañadas de la música tocada por un pianista o una pequeña orquesta, y además comentada por la voz de un explicador. Imprescindible figura que hacía posible que multitudes analfabetas o inmigrantes desconocedores del idioma entendieran la película. La creación del lenguaje cinematográfico. En esos años, la técnica de contar una historia en imágenes sufrió una gran evolución. Los primeros cineastas concebían al cine como teatro filmado. En consecuencia, los escenarios eran simples telones pintados y se utilizaba una cámara estática. A medida que pasó el tiempo, los directores aprendieron técnicas que hoy por hoy parecen básicas, como mover la cámara o utilizarla en ángulo picado o contrapicado, pero que en esa época eran ideas revolucionarias.
El cine se remonta a la época donde los empresarios particulares trotamundos alegraban la vida de los pueblos y pequeñas ciudades, con la proyección de las películas de moda y las ya muy vistas por todas, las cuales servían de relleno. Para ello utilizaban proyectores y motores portátiles fáciles de transportar a lomo de caballo, burro, carreta o transporte de motor. ¿Sabías que en 1997 se cumplían 100 años de la introducción del cinematógrafo en la entidad? El cierre de los cines impactó fuertemente en la sociedad sinaloense. Por ejemplo, los primeros afectados fueron los empresarios dueños de las salas y sus familiares, ya que los negocios eran principalmente atendidos por toda la familia. Al desaparecer las salas, tuvieron que dedicarse a otras actividades para sobrevivir. La desaparición de las salas dejó un hueco difícil de llenar para quienes dependían económicamente de dicha actividad. Pero no solo eso, también tuvo impacto en el transcurrir de la vida cotidiana. Es decir, con la cancelación de los cines, se acabaron las reuniones entre amigos que, en ocasión del estreno de alguna película, se divertían y contaban algunas de las anécdotas. Lo mismo sucedió con los novios o las parejas, quienes aprovechaban la función para demostrar su amor, que en numerosos casos fueron cachados en el acto. Los cines Diana, Reforma y Cinema 70, todos establecidos en Culiacán. Briones concluye que la empresa cinematográfica en Sinaloa llegó a su fin con la introducción de la televisión, las videocámaras, cablevisión, antenas parabólicas y el novedoso Sky. Señala además dos importantes elementos que provocaron el cierre de las salas. Por un lado, las distribuidoras regionales se concentraron en las ciudades de México y Guadalajara. Ello dificultó el arrendamiento de las películas por la imposibilidad económica de trasladarse constantemente para seleccionarlas. Evidencia de trabajo. El equipo está compuesto por López Ponce, Carla Liliana, Rodríguez Martínez, Karina Judith, Salazar Chávez, Blanca Guadalupe, Rodríguez Saucedo, Daisy Zulén, Chávez Grijalva, Jesús Ricardo, Barraza Verdugo, José Alfredo, y su servidor, Leonardo Francisco Martínez Lizarra.